Un streamer español explica la conquista de América como si fuera una tabla comparativa de civilizaciones. El Papa cita a Tolkien para advertir sobre inteligencia artificial y poder tecnológico. Y Trump, por otra parte, lanza una campaña migratoria con estética de ovnis, diciendo que los aliens caminan entre nosotros. Y por eso hoy este panelazo cruza tres temas que parecen de mundos distintos, pero que tienen un hilo en común, que es la construcción de poder y relatos para ordenar la realidad. Y por eso estamos en esta mañana en Turno M con este panelazo, con Diego Escobedo, Camila Musante, muy Paola, bienvenidos. Qué bueno tenerlos. Hola, ¿qué tal? Queríamos tener linda gente para cerrar la semana y por eso mismo, tal como Geraldine relataba, primero, esta tensión como del mundo internet, de los historiadores y también de las figuras que van y opinan y generan endorfina y dopamina hacia el público, ha por supuesto puesto al Chocas y a Chile frente a frente. Ustedes como parte de gente inteligente que conoce los temas, ¿vieron el video? ¿Lo viste, Diego? Sí, sí. A ver, no sé si tú quieres partir o... ¿sí? Por favor. Ya, yo primero googleé un poco a este personaje, Chocas Joaquín Domínguez se llama. Lo primero que hay que decir es que es un tipo que vive de la polémica fácil, ya se había metido con comentarios polémicos contra las gordas, contra las mujeres borrachas, en fin, vive de eso, básicamente, de llamar la atención de la peor forma posible. ¿Por qué sonreíste, Camila? Dijiste contra las mujeres borrachas. Porque a veces uno se borracha. No sabía que tenía que prestar la atención, ¿ok? Mujeres borrachas y que tienen la culpa de violencia de género. A eso apuntaba su crítica. Qué fuerte. ¿Y tú sigues al Chocas? ¿Tú que No, yo no lo... Particularmente él no lo sigo, no lo conozco y no he visto su trabajo. Ya, ¿y qué planteó el Chocas que te parece a ti como historiador discutible? Va a haber varias cosas. Mira, esto de que en América teníamos 1500 años de retraso cuando llegaron los españoles y que en 300 años nos hicieron avanzar todo eso y que no teníamos lenguas francas y que el hecho de que sigamos hablando en español es prueba de que tenemos que darle las gracias todavía a España. Sí, lo No, eso es demasiado. Ahora, también tengo mis críticas con Williams, pero partamos con Chocas. Sí, porque además Williams Alegría también salió a responderle al Chocas. ¿Tú crees que Williams también está equivocado? Mira, la respuesta corta. El debate de los historiadores. Yo creo que los dos están equivocados. Pero Chocas en un 98%. Williams Alegría, como casi todo lo que dice, tiene razón en un 55%. Hay que matizar ahí. Lo mató a Williams Alegría, Diego. Pero, ¿y por qué Williams estaría equivocado? Bueno, no sé si por acá quieren complementar algo antes de que yo siga. No, por favor, continúa. Mira, Williams dice dos cosas que son muy discutibles, por no decir incorrectas. Primero dice, para contrarrestar a Chocas, que la guerra de Arauco, la guerra entre españoles e indígenas acá en Chile duró 300 años. Eso ya está bastante desmentido. Porque sí, nos lo pasa en el colegio, 300 años, Arauco, pueblo indomable, el ejército invencible, los únicos que pudieron parar a los españoles. Pero en esto está de acuerdo tanto un Sergio Villalobos como un Pedro Cayuqueo. Y es que el punto de inflexión más aceptado es el Parlamento de Quilín, en el año 1641. Ese año, lo que pasó fue que se firmó un tratado de paz. El Imperio Español reconoció que al sur de la frontera del Biobío era la nación mapuche. Por supuesto que después siguió, en palabras de Villalobos, un estado de guerra más o menos latente, pero muy lejos de los primeros 100 años de presencia española en Chile, que uno piensa inmediatamente en el desastre de Curalaba o victoria de Curalaba en 1598. Uno piensa en la muerte bastante dramática que tuvo Pedro de Valdivia a manos de Lautaro. Eso fue los primeros 100 años. Ya después de eso, más que violencia, que hubo por supuesto, siguió habiendo malocas, malones, y siguieron habiendo incursiones por lado y lado de la frontera del Biobío de españoles y de indígenas. Eso se mantuvo, pero cada vez menos. Lo que fue en su reemplazo, tomando su lugar, fue la llegada de misioneros, primero jesuitas, después franciscanos, y también de expediciones comerciales, porque se armó comercio acá, lo que Villalobos llama vida de frontera. Y Cayuqueo, en la misma línea, dice que los mapuche, además de resistir a su manera, ya no necesariamente con un ejército formal peleando contra el Imperio Español, no, ahora empezaron a adaptar varias de las tácticas, no solo armas, también el comercio, también adoptaron el idioma, pero en su favor.
Y él enfatiza mucho que la nación mapuche era potencia ganadera. O sea, no era extraño ver que un lonco manejaba, yo no sé nada de campo por si acaso, así que alguien me corrija si digo algo que no es, manejaban grandes cantidades de 100 cabezas de ganado, un montón de caballos, un montón de vacas. Era fácil ver a un mapuche comerciando eso con un español. Entonces, cuando Williams Alegría dice 300 años de guerra, y uno piensa inmediatamente en, qué sé yo, algo así como Juego de Tronos. No, eso no era así. Lo segundo que yo le critico a Williams Alegría es cuando él dice, si nos atrasamos es porque nos robaron. Y aquí cita a las venas abiertas de América Latina. ¿Cuál es el problema? Dice, si nos atrasamos. De Eduardo Galeano. Perdón, Eduardo Galeano, sí. Sí, muchas gracias, Geraldine. Justamente, pero cuando él dice, si nos atrasamos ¿atrasamos en qué? Porque ahí Williams, ahí cae en la misma lógica de hay civilizaciones mejores que otras, y eso también es muy cuestionable. Todo me quedó más que clara tu lectura. Ahora, quiero ir un poco a la actualidad y creo que ustedes pueden participar y mandarnos su apunte. Ha quedado más que claro toda esta polémica entre Williams y el Chocas. Y no sé, ¿vieron la encíclica del Papa? Uy, primera vez que siento que la Iglesia Católica es revolucionaria. En la historia moderna voy a defender. Voy a proceder a defender. Porque esta encíclica, Magnificas Humanitas, se da dentro de un marco que es el aniversario número 135 de Rerum Novarum, que lo que precisamente hacía era analizar los riesgos de los obreros, de los trabajadores, ante altas jornadas de trabajo, las máquinas textiles, y ahora traslada ese conflicto hacia el riesgo que implica para el trabajador moderno la inteligencia artificial. Hay funciones como las funciones cognitivas, intelectuales, que hoy día están siendo absorbidas por parte de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es vanguardista, es cierto, que la Iglesia ponga este conflicto sobre la mesa y nos invite también a intentar desarmar esta tecnología para poder salvar el espíritu. Pero creo que esta discusión se cruza con un ámbito del derecho y también, por cierto, espero, con las posiciones progresistas de la defensa del trabajo humano. Porque si las funciones que realizan los profesionales actualmente, por ejemplo, en el ámbito de la asesoría legal, se proyecta que van a ser absorbidas por inteligencia artificial hasta en un 60%, automatizadas, perdón. Lo mismo respecto de la atención al cliente. Un 85% de esas funciones van a terminar siendo realizadas de aquí a 4 años más por inteligencia artificial. Vamos a tener un problema no solamente material, no solamente vamos a tener población sin trabajo, sin fuente de remuneración, sino también un problema existencial. Y aquí es donde entra la parte de la espiritualidad, porque hay muchas religiones que creen que el trabajo no solamente dignifica, sino que acerca a las personas hacia lo divino. Las religiones protestantes, para hacerse. Las religiones protestantes, las corrientes protestantes, yo me identifico entre esas corrientes. Y también hay un problema social y existencialista porque no es como se ha tratado de plantear, por ejemplo, a propósito de los dichos de Elon Musk, que vamos a tener una sociedad de mucho tiempo de ocio y creatividad, sino que vamos a tener a muchas personas fuera de un pacto social. Claro. Y eso es conflictivo. Y yo creo que es importante también poner por delante de esta discusión no los números ni la mano invisible del mercado, sino la dignidad humana como primer factor para proteger el trabajo humano. La reconversión laboral no se va a producir por una fórmula mágica. Acá necesariamente tenemos que relevar la magnífica humanidad como un derecho sagrado que tenemos que proteger, el trabajo humano. Sí, Amén. luego Amén. este seminario. Pero ahí es interesante porque lo que estamos como pensando es la dinámica de qué es lo humano. ¿Qué es lo humano? Correcto. Es una pregunta que hoy día no es tan sencilla de responder en 2026, cuando la mayoría de nuestras funciones y tareas diarias, no solo físicas, sino muchas de ellas intelectuales, incluso a veces consejos para tomar decisiones en relaciones afectivas o interpersonales, las estamos delegando hacia la inteligencia artificial. Entonces creo que incluso para nosotros no es tan sencillo de responder qué significa ser humano. Yo creo que necesariamente, esta es una creencia personal, existe una dimensión espiritual y por eso es que me hace muchísimo sentido la encíclica del Papa León XIV.
A ti, Paola, ¿te hace sentido la encíclica? En general sí, sobre todo el tema de las armas. Bueno, el Papa hizo esto de la mano con Christopher Ola, que es cofundador de Anthropic, la empresa que lleva Claude, la IA. Y bueno, no sé si se acuerdan cómo fue que Claude empezó como a estallar en descargas y visitas, que fue cuando se negaron a entregarle la información al Pentágono Así es. Skynet. para uso militar. Entonces, eso también es una de las grandes preocupaciones que tienen esta encíclica y que personalmente también es algo que me genera, Sí, que me porque genera mucho... sí. hace un alcance respecto del tema armas y hace la comparación respecto a la energía nuclear. No es esencialmente mala, de hecho debiese estar utilizada al servicio de toda la humanidad, pero advierte el riesgo de cuáles son las utilizaciones que se le han ido dando y lo mismo respecto a la inteligencia artificial. Entonces, desarmarla no es destruirla, sino democratizarla. Y ahí también hay un desafío. Claro, Sí, y también incluso habla usa como el de término pluralidad. disarm. Sí, ¿por qué va a hablar del término pluralidad? O sea, no habla del término pluralidad, pero el punto de vista es muy plural. En el fondo dicen, no podemos tener la construcción de una realidad solamente desde el punto de vista de unos pocos. Diego, y en ese sentido en la historia, esto ha pasado, pasaron los luditas, por ejemplo. De hecho, sí, yo me acordé de lo mismo a comienzos del siglo XIX, esta idea de que hay que, como la competencia, los obreros dijeron, los obreros de la Revolución Industrial Reino Unido, como la máquina amenaza con quitarnos nuestros trabajos, hay que destruir las máquinas, así de una forma bien, Claro. bien Pedro Picapiedra, pero lo que dice el Papa ahora es muy distinto y por eso me cuelgo de lo que dijeron acá. La palabra clave acá es desarmar. Es decir, Desarmar. no es que haya que prohibir la inteligencia artificial, no, lo que hay que hacer es De construirla. sacarle las armas. Y justamente, como planteabas tú, esto va en línea con la misma postura que tenía la Santa Sede para la Segunda Guerra Mundial con el Papa Pío. Llamaron justamente a pensar que la energía nuclear es una tremenda oportunidad, puede ayudar mucho a la humanidad en ciencia, en salud, pero tenemos que hacer todo lo posible para no meterla con las armas porque ahí Hiroshima, Nagasaki, ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Toda nueva tecnología significa enormes posibilidades, pero también enormes desgracias potenciales. Igual hay mucha gente que va a quedar sin trabajo. Sí, Por sí, esto, bueno, honestamente. Hay para el mucha gente que va a quedar sin 2028, trabajo. claro, para el 2028 se proyecta que esto ya reviente. De hecho, las Se proyecciones proyecta una crisis. en tres ámbitos, yo mencionaba el área de asesoría legal, la automatización va a llegar hasta el 70%. En el caso de la atención al cliente, 85%. Análisis de datos y economía, un 60%. Imagínate. Oh, Eso heavy. va a significar también una crisis existencial, porque hay muchas personas que entendemos, me incluyo, que nuestro aporte a la sociedad está basado también en el trabajo. Entonces, no es menor y creo que también el Papa en eso es vanguardista en adelantarse a esa crisis social, a esa exclusión del mundo laboral de todos estos trabajadores. ¿Estamos ante la Rerum Novarum del actual Papa León? Esa es Sí, la pregunta. totalmente. Estamos ante la Rerum Novarum de 2026 del siglo XXI. Pero ahora, a ver, porque tú hablabas de la espiritualidad, de la necesidad del ser humano de encontrar sentido a través, por ejemplo, del trabajo. Cuestión que ha destacado en los procesos protestantes. No así en el mundo católico. En el mundo católico es de otra manera el código. Es como podrá pasar incluso por la agujeta antes que un millonario, un elefante. Es como, Ah, sí me acuerdo. hay algunas frases que no hacen como sentido en eso para el mundo católico, sí para el mundo protestante. Lo que voy es, igual las máquinas no tienen tiempo para tener religión. Entonces ahí hay un cambio también de época. Totalmente, muy de acuerdo contigo. Si nosotros pensamos en que ya las máquinas y la inteligencia artificial va a venir a cumplir el rol social que hasta hoy seguimos cumpliendo las personas de trabajo y de aporte a la sociedad a través del trabajo, no tienen espacio para la espiritualidad y por lo tanto ni siquiera para poder debatir sobre la cita bíblica que acabas de ser tú. Para mí, todas las referencias hacia la riqueza tienen que ver con la riqueza de espíritu, ¿no? Que significa Claro. finalmente una posición de humildad para poder aceptar y dar la bienvenida a Cristo y a Dios en nuestras vidas. Ahora, Estamos más Rosalía que nunca hoy día. ahora, según Futurama, las máquinas sí pueden tener religión. Yo le rezaría a Bender, por ejemplo. Oye, a propósito de la referencia que acabas de hacer, hace un par de semanas atrás circulaba por redes sociales un video donde una ceremonia de iniciación, no tengo idea cuál es el nombre, ya perdónenme si me equivoco en esto,
pero le daban la bienvenida a un robot hacia a los monjes. Monjes budistas le estaban dando la bienvenida a un robot y había toda una ceremonia como de rito de iniciación donde lo coronaban. Yo ya decía, ya, no sé en qué momento. ¿Y cuál es la perdimos función del cabeza. robot? ¿Cuál era su función? Se iba a integrar a los monjes. Iba a ser como un monje más. Iba a ser un monje El más. robot Gaby, robot budista. Gracias, el Ahí robot está. budista. El Futura. primer robot No, me en muero. conciencia en monje budista. Pero lo que pasa es Surreal. que el monje budista está despegado de lo material, está despegado de la... El robot está despegado de la experiencia. El robot es budista. Técnicamente No. Te puso mal esto. Sí, me puso mal esto. Me puso mal esto, pero puedo aceptar el argumento sobre el desapego material, pero no puedes negar que igualmente los budistas tienen una conexión espiritual a través del ejercicio de la meditación. ¿Y cómo lo va a realizar eso un robot o una inteligencia artificial? Yo creo que lo que pasa es que... Ahí está. ¿Sabéis qué es lo terrible de Eso está iniciando. Voy a plantear una idea muy polémica que creo que lo que estamos viviendo es el fin de lo humano. De que, y lo humano era la posibilidad de fallar y errar. Estas máquinas no fallan, estas máquinas no generan errores porque, o sea, tienen errores, pero no viven en torno al error como el humano. El humano, la posibilidad de fallar, de tener un comportamiento fallido, es lo que lo vuelve humano. Incluso lo que puede hacer que se redima. Sí. Pero las máquinas no se pueden redimir. ¿Y sabes qué es lo que yo creo que debiese redimirse a propósito de esta conversación? Es lo que viene al final del proceso de equivocarse o fallar, el aprendizaje. Hoy día, realmente es impresionante cómo también los tiempos y la inmediatez de los resultados que tenemos a través de las redes sociales, a través de la validación instantánea, de preguntarle cualquier cosa a la inteligencia artificial, no estamos preparados ni para fallar, pero mucho menos para poder aprender de ese error o mirar en perspectiva del tiempo. Entonces, claramente en eso corren mucho más rápido las inteligencias artificiales y dejan atrás algo muy humano que son los procesos de aprendizajes. Todavía podemos aprender. Ahora, Donald Trump no aprende mucho. No sé si vieron lo de los aliens, ¿no? Que ocurrió en la Casa Blanca, que hubo un lanzamiento. Sí, aliens.gov, un sitio con estética de teorías extraterrestres, frases como they walk among us, o sea, caminan entre nosotros, y datos sobre arrestos migratorios. Esta campaña juega con el doble sentido de alien como extraterrestre y extranjero, migrante. El resultado es una pieza política que es lo que estamos viendo, provocadora, que mezcla ovni, migración y propaganda. ¿Ustedes consideran, Camila, Paola, si esto es humor político, propaganda, deshumanización directa, qué es? Yo creo que es parte de los pilares de contenido del gobierno de Trump. O sea, tenemos este leitmotiv que es cada cierto tiempo distraernos un poco con este pilar que son los ovnis. Hace un par de, como el 20 y tantos, se revelaron los archivos como una segunda tirada de nuevos antecedentes ovnis a principio de año también. Creo que es parte un poco de esta cosa media sensacionalista que tiene el gobierno de Trump, como para también distraer un poco de otras cosas. Es como medio Epstein. Sí, Es una cortina de humo. Para mí un poco una cortina de humo. Además que, bueno, yo amo el tema ovni. Ya, sí, queremos Te falta saber. respeto. Queremos saber. Sí, no. A mí me gusta mucho el tema ovni y me metí también a la página a revisar los archivos y todo. También he visto como muchas teorías conspiranoicas al respecto, pero lamentablemente ninguno de los archivos que hay es comprobable de nada. O sea, podría ser cualquier cosa. La que estábamos hablando antes de salir al aire. No, es que yo le conté que, Comentémosla, dale. bueno, yo le conté que cuando era chica en Los Ángeles se vio un ovni. Salió en Espera, las noticias, no espera, la salió vi la yo noticia, nomás, sí. el ovni de Los Ángeles. Ahora, yo quiero decir una cosa sobre esto tema del ovni. Igual, a propósito de la inteligencia artificial, es todo deshumanizar al otro. Sí. Entonces, como que hay y un otro, que además está muy reflejado en la nueva película de Spielberg, ¿cacharon? ¿Cachaste la nueva película de Spielberg? No. No la he visto. No, Lo es vi que en sale el ahora, tráiler nomás. sale ahora el tráiler y todo el Ya. mundo está diciendo, No sabía justo aún. hablan del tema, nos están preparando para algo. ¿En algún Sí, momento los sí. gobiernos nos prepararon para algo, Diego? Yo me acuerdo que cuando fue el estreno de ET especial en la Casa Blanca, ahí fue Spielberg con Ronald Reagan,
Y la anécdota es que Reagan se acercó a saludar a Spielberg y le dijo al oído, y entre usted y yo sabemos que mucho de lo que cuenta ahí es real. Así que probablemente estemos frente a un nuevo descubrimiento en el próximo tiempo que va a hacer muy feliz a Paola. Sí, lo que sí. Sí, por favor, necesito información. No me puedo morir sin saber esto. ¡Ah, qué fuerte! Es que, de verdad, como no puedo llegar a, no sé, mis 75 años y no saber qué pasó, qué pasa con la vida extraterrestre. Pero ¿cuál es la teoría de todas las teorías que circulan de conspiración respecto a los ovnis, la que más te hace sentido a ti? Hay varias. Yo creo que deben haber distintos tipos de vida inteligente en el exterior. Quizás ya hayan acá. Uno no lo sabe. Mira. No me quiero meter tan en lo profundo, pero... Quizá Diego es un extraterrestre y no lo sabíamos. Bueno, No es la primera vez que me lo dicen. Ok. Pero lo que yo recordé con este juego de palabras que hace Trump de alienígena, extranjero, yo no pude evitar acordarme de cuando cierto personaje dicen que malo con un problema de alcohol decía humanoides moscovitas allá por los años 80 acá en Chile. El general, ¿cómo se llama? Merino. Merino, sí. Pero también agregar que no es la primera vez que un gobierno más o menos democrático juega con teorías de conspiración ya bastante burdas, por decirlo menos. La dictadura argentina jugó mucho con el plan Andinia también para perseguir judíos. Y usted sabe, está documentado. Entonces, ver a Trump recurriendo ya a teorías de conspiración un poco sacadas de los X-Files. Acá en Chile estuvo, ¿cómo se llama el profeta? El que estaba en Villa Alemana. La Virgen de Peña Blanca. La Virgen Sí. de Peña Blanca. Usaban eso en la dictadura y hacían que la gente fuera a Villa Alemana a ver una virgen. Operaciones psicológicas, PsyOps. Y cortinas de humo al final del día, eso es. Oye, entonces, pero Paola, tú que has estudiado el tema, ahí ay, que me tiran a matar. ¿están entre nosotros? O sea, yo no te puedo dar esa aseveración así como una realidad, pero sí es una de las teorías. No sé si vieron ese video de la chica que decía que estaba siendo perseguida, una de las científicas que murió. Sí, hablemos de eso. Que decía que, bueno, entre varios de esos testimonios, uno de ellos decía que estaban entre nosotros, claro, que eran los ultrahumanos. No sé si Ultrahumanos. Uy. sí. No sé, yo vi el Que venían Eternauta. habían como 3 tipos de como ultraterrestres que venían como del futuro y habían unos malos y unos que eran buenos. ¿De verdad no vieron eso? No. ¿No? Ay, No llegó estoy muy en la a mi algoritmo. pasta de los extraterrestres. A mi algoritmo no llegó. Bueno, Oye, pero ya. yo sí veía, y se lo comentaba a la Paola, que hay también una teoría de que somos nosotros mismos, Sí. que venimos a advertirnos y alertarnos de todos los desastres que estamos generando en la Tierra, cómo la estamos destruyendo, y estamos tratando de frenarlo desde el futuro. Eso apareció y dicen que es el argumento de la película nueva de Spielberg. Uy, mira. Que ya, dicen hay que ir a en verla. eso terminaría decantando, en que son parientes de nosotros que nos dicen, ¿se acuerdan cuando tomaron esa decisión? Sí, y es más, que se justificaría el aspecto físico de tener como los ojos muy grandes y como también la altura y todo eso, porque la humanidad, a propósito de un desastre provocado por su falta de instinto de supervivencia, muchos años tuvo que vivir bajo tierra. A mí me Oye, gusta, disculpa, no. la teoría al revés, que sale en la película Prometeo, que es que el origen de la raza humana es alienígena y que también nuestros ancestros, antepasados serían gente muy alta, con ojos muy grandes, con la piel viscosa. El caso es que en la película Prometeo llegan a este planeta a buscarlos y en vez de querer ayudarnos es gente que nos quiere exterminar. Así que es algo una posibilidad Bueno, que tampoco hay que como descartar. decía Stephen Hawking, hay que, como que, bueno, si llegan, pero no hay que llamarlos porque ahí es una caja es que es la caja de Schrödinger, no sabemos Ajá. qué nos puede No tocar. es tan buena idea hacer contacto. Oye, lo que quería preguntarle a la gente ahí en el chat, porque yo estoy en un entorno donde toda la gente que conozco cree en la vida extraterrestre, entonces quería preguntarle a la gente, ¿ustedes creen en la vida extraterrestre? Por favor, que vayan a comentar ahí. Dejamos la pregunta abierta y les agradecemos mucho la presencia esta mañana. Yo solo dejar 2 lecciones como moraleja para cerrar el programa. 1, hay que volver a leer a Isaac Asimov. Y 2, a Ay, jugar buenísimo. Among Us. Claro, buen juego. Deberíamos hacer un Oh, especial sí. Alien, sería bacán. Especial Ay, vida no, extraterrestre. Especial Alien, sería Sí. increíble.